En esta clase vamos a llevar lo que son las estructuras de datos, lo que son los arreglos unidimensionales, como son los vectores. No estoy hablando de los vectores de física, sino para darnos cuenta que en algunas ocasiones vamos a necesitar procesar una colección de datos que están relacionados entre sí. Puede ser una lista de notas de alumnos, puede ser una lista de nombres de estudiantes, ¿no? Entonces, un vector es una estructura de datos estática y tiene una sola dimensión, y además almacena dentro del vector almacena datos del mismo tipo. ¿Y cuáles son las características de un vector? El vector va a tener un nombre, va a tener una dimensión, un tamaño. Quiere decir, el tamaño si va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas, 10 casillas que puedo yo reservar de la memoria. Y además, para saber la ubicación, un vector tiene una posición o un índice. Y para darnos cuenta, nosotros podemos colocar de esta manera. A ver, en la posición, ¿qué se llama el vector? Se llama vec, ¿no? Vec. En la posición, y se abre aquí lo que son los corchetes. En la posición, a ver, 3 está, ¿qué dato contiene? El dato número 3, dato 3, ¿no? Entonces, así se hace referencia a un vector. Y puedo ir, ahora, estos datos pueden ser números enteros, números con punto decimal, una letra, un símbolo, una cadena. ¿Y cómo lo representamos este vector? Como dice, es como una lista nomás, ¿no? Imagínense que tuvieran una tabla de n columnas, que va a ser el tamaño o la dimensión de la tabla, ¿no? Del conjunto de celdas, y en cada celdita voy a almacenar datos. Ahora son estáticos porque en la memoria yo le puedo pedir un espacio que me lo reserve, y de ese espacio solo puedo utilizar cuatro espacios, ¿no? De eso. Las operaciones que se pueden realizar con los vectores son cargar un vector, imprimir un vector. Y para cargar un vector, nosotros vamos a abrir lo que es el C#, ¿ya? Archivo nuevo, hacemos un proyecto y le voy a llamar cargar vector. Vector le voy a poner vector 1 y voy a aceptar. Ahora aparece así. Entonces, en un vector, las operaciones, vamos a tener una dimensión, un nombre y un índice, ¿no? Entonces vamos a colocar primero int n, que va a ser el tamaño del vector, ¿no? Y vamos a tener también el índice, que va a ser un entero, un i. Generalmente se les pone i, j a los índices. Ahora, como vamos a manejar una lista de datos, vamos a instanciar
este vector, ¿no? ¿Con qué nombre le vamos a colocar? Entonces vamos a colocar al vector, si va a tener enteros, int, y voy a abrir corchetes, así, y le voy a colocar un nombre. ¿Qué se llama este vector? Miren aquí arriba, este se llama bec. Entonces le pongo el nombre bec, ¿no? Igual le pongo new y le pongo, va a ser enteros, le digo que me lo reserve en la memoria, 20 espacios de memoria. De esa forma se declara un vector. N es para el tamaño y I es el índice, ¿no? Esas son las características del vector. Nombre ya tenemos, posición, N el tamaño, y ahora nos falta, como dice, las operaciones, cargar con elementos al vector utilizando un for, donde el índice va a empezar en 1 y va a ir hasta n, y va a ir incrementándose las posiciones. Las posiciones son consecutivas, posición 1, posición 2, posición 3, y entonces dice, para cargar un vector implica introducir datos de este teclado. Entonces podemos hacer una función que se llama carga vector. Ahora vamos a hacerlo, vamos a leer el tamaño del vector. Entonces voy a colocar un mensaje, console.write aquí le podemos decir digita o el tamaño del vector. ¿De qué tamaño queremos el vector? ¿No? Pero hemos reservado ¿cuánto? 20. Entonces voy a aumentarlo para que se vea un poquito más grande. Y ahora, ¿qué más? ¿En dónde lo vamos a recibir el tamaño del vector? En la variable n. N va a ser igual int.parse, parseamos porque la dimensión es un número entero. Entonces aquí le pondremos console realign, que es para leer. Eso es lo bueno de los lenguajes próximos al lenguaje humano. Antes los lenguajes no tenían este wizard, nosotros teníamos que hacer el código desde las librerías, ¿no? Ya llamadas, ya ustedes tienen toda la estructura, incluso ya les sale su wizard, su ayuda, ¿no? Entonces dice aquí, vamos a utilizar para cargar ahora el vector, vamos a usar la estructura repetitiva, un for. El for tiene 3 partes: un inicio, hasta dónde va a ir el i, menor o igual que n, que es el tamaño del vector, y de 1 en 1, y es igual i más 1, pero i más colocamos, ¿no? Entonces el for tiene, como es una estructura, no se coloca punto y coma, las llavecitas, y tenemos que leer. Entonces le decimos que en el vector, que se llama nuestro vector, se llama bec, ¿no? Entonces le pongo el vector bec, voy a en las posiciones, ¿no? Y voy a leer datos, dice, ¿no?
es igual a qué datos vamos a meter en este vector. Yo he declarado que este vector va a contener enteros, entonces por eso coloco un int.parse, parseamos y console real. ¿Sí? Y vamos a leer ahí. Y ese es el for que va a leer los elementos del vector ¿no? Cargar y leer. Y luego vamos a imprimir. ¿Cómo vamos a imprimir? Vamos a utilizar otro for, pero voy a copiar esto, control C, y para no volver a escribir, y en vez de colocar esto, nosotros vamos a utilizar el console, este console realline, lo voy a bajar control X aquí abajo para que al compilar, espera, entonces vamos a utilizar ahora para mostrar los elementos del vector console writeLine, y fíjense también, eso es lo bueno, ¿no? del lenguaje C#. Entonces voy a decir bec, el vector bec, abro los corchetitos, y cuando yo hago así, todo lo que está con rojo se muestra en pantalla, y lo que estoy colocando con más, el índice, va a ir cambiando los valores en 1, 2, 3 de acuerdo al for. Y luego pongo más, que es la concatenación, igual cierro el corchetito para que se vea más bonito, y el igual, cierro el corchetito y coloco donde está el elemento, lo que se pone es el bec sub i. Aquí aparece bec, y aquí hacemos un aquí, y vamos a ir mostrando cada elemento del vector, un recorrido, ¿no? Entonces si hago la compilación, me sale un error, ¿no? Aquí dice se esperaba un punto y coma. Aquí me sale un error. ¿Dónde está el error? Aquí me falta un paréntesis. Entonces compilamos, dice digita el tamaño del vector. Yo le voy a colocar que más o menos yo quiero un vector 4 elementos, y entonces voy a meter 4 datos enteros y me muestra el vector, ¿no? En las posiciones del bec 1, 2, 3, 4 sus elementos. Para que mi programa sea más interesante y más con más estética, puedo utilizar el console.title, que podemos poner operaciones de título, ¿no? operaciones de carga, que es lo mismo de leer, e impresión. En un vector. Eso puede ser el título. Y para darnos cuenta, podemos colocar comentarios también. Este for sirve para cargar elementos al vector. Y este muestra elementos al vector. Ahora podemos poner el comentario, o podemos ponerlo también un console punto
right, que nos salga un mensaje en pantalla. Cargar elementos al vector. Los puntos, y este le vamos a poner como que se baje la línea abajo el mensaje. Aquí me he olvidado cerrar, por eso aquí aparece todo rojito. El line, para que se baje abajo, line, y para mostrar los elementos del vector también podemos poner aquí otro mensaje, control B, copia seguramente, ver un comentario que diga aquí, mostrar, con mayúsculas colocamos, mostrar elementos del vector. Entonces también podemos hacer con un console, control C y control B, y miren, las líneas de código se van incrementando. Aquí ya no va a ser cargar, sino va a ser mostrar. Entonces no es difícil, ¿no? Esas estructuras de datos de los vectores, que las siguientes clases vamos a hacer más ejercicios de sumatoria, etcétera. Compilamos. Como se ve, dice, miren, el título nos coloca eso, ¿no? Operaciones con el vector, digita el tamaño del vector, 6. Entonces tengo que cargar ¿cuántos elementos? 6, 1, 0, 4, negativos también puedo meter, 9, 6 y 2. Y una vez que ponga, muestra los elementos del vector en las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 están nuestros elementos. Entonces ya trabajamos, como dice, con un listado de datos. Ahora, para que lo tengan también, se los voy a copiar en su documento que les voy a enviar el código. Ahora voy a modificar este código. ¿Por qué? Porque en un vector puedo almacenar notas, ¿no? Puedo almacenar frutas, vector de frutas. Puedo hacer una lista de alumnos. Entonces, ¿dónde debo cambiar? Debo cambiar aquí, ¿no? Entonces lo voy a poner más grande para que se visualice. Este vector va a ser, diremos, de nombres. Los nombres, ¿qué tipo de datos son? No son enteros, son string, ¿no? Entonces, son string. Y este vector va a ser un string. Y voy a reservar de 20 estudiantes. Entonces digita el tamaño del vector. El tamaño siempre va a ser entero y el índice también. Entonces, para cargar, solamente como se llama el vector nombres, este vector ya no se va a llamar vec, sino se va a llamar nombres. He puesto con mayúsculas, y C# hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces en el vector nombres voy a leer. Ahora aquí, ¿por qué se ha rayado de rojito? Porque ya no estamos leyendo enteros en el vector, sino estamos poniendo un string, y C# maneja todo string. Entonces directo console realign. Y para mostrar igual, mostramos el vector nombres. Aquí le cambiamos nombres, y aquí vector nombres. Ahora haremos compilación. Tamaño del vector, diremos que tengo 5 estudiantes. Le voy a poner Juanita, Juan, Miguel,
Joel, María y Belén, ¿no? Y mostramos en el vector nombres los nombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Según la teoría nos dice que podemos almacenar datos del mismo tipo, ¿no? Usando estructuras for.